El hombre del pasillo. Yo pasaba casi todos los veranos con mis abuelos. Era costumbre en mi familia. Me iba 2 semanas con ellos. Dormía en la habitación de siempre, comía con ellos, salía a dar paseos y entraba en ese ritmo lento que tienen las casas de los abuelos, donde parece que el tiempo no pasa igual. Pero aquel verano fue distinto. Hacía un calor insoportable, de ese que se queda metido en las paredes y no se va ni de noche. Durante el día aún podías engañarte con las persianas bajadas, un ventilador y agua fresca. Pero cuando llegaba la madrugada, no había manera. Las sábanas molestaban, el aire no corría, y yo me pasaba horas despierta, girándome en la cama, escuchando los ruidos de la casa. La primera vez no le di importancia. Oí movimiento en el pasillo. Me incorporé un poco y vi a mi abuelo pasar despacio por delante de mi puerta. Caminaba como de puntillas, sin hacer ruido, y lo vi meterse en el baño. Pensé, normal. Con este calor tampoco puede dormir. Y me volví a la cama. La segunda noche pasó otra vez, pero no igual. Aquella vez lo oí más rato. Pasos, ir y venir por el pasillo, como si estuviera inquieto. Me asomé y volví a verlo. Cruzó varias veces delante de mi habitación y al final se fue hacia la cocina. Al día siguiente, en el desayuno, se lo comenté con naturalidad. Le pregunté qué tal había pasado la noche, porque lo había visto levantarse varias veces y pensé que el calor también le estaba afectando. Pero él me miró como extrañado y me dijo que no, que había dormido toda la noche, que no se había levantado ni una sola vez. Yo no quise insistir. Pensé que quizá le molestó que se lo dijera, o que no quería reconocer que se había pasado la noche dando vueltas por casa. Así que lo dejé estar. Pero siguió pasando. Una noche lo veía ir al baño. Otra, caminar hasta la salita de la tele. Otra, perderse hacia la cocina. Siempre de madrugada. Siempre en silencio. Siempre con ese mismo paso lento. Y siempre igual. Yo lo veía pasar, lo seguía con la mirada. Y al final ya no sabía muy bien dónde se había metido. Era una escena que se repetía. Y cada mañana, mi abuelo seguía negando haberse levantado. Hasta que una noche decidí seguirlo. Lo oí moverse. Me asomé y lo vi otra vez. Iba hacia el final del pasillo, en dirección a la cocina. Salí despacio de la cama y fui detrás de él, casi sin hacer ruido para no despertar a mi abuela. Lo vi entrar en la cocina. Llegué justo después, encendí la luz de golpe y no había nadie. Me quedé quieta en medio de la cocina, todavía con la mano en el interruptor, mirando hacia un lado y a otro como si esperara que alguien saliera de una esquina o de detrás de una puerta. Pero no, la cocina estaba vacía, completamente vacía. Lo primero que hice fue asomarme a la habitación de mis abuelos. Los dos estaban durmiendo. Ahí me recorrió el primer escalofrío serio. Aún así, intenté explicármelo. El calor, el cansancio, estar medio dormida, las luces de la calle entrando por la ventana, cualquier cosa. No encontraba una explicación que me convenciera, pero me agarré a la menos mala y volví a acostarme. La noche siguiente pasó otra vez. Y esta vez, yo ya estaba esperando. No quería volver a dudar. No quería seguir pensando que quizá estaba confundiendo sombras. Así que me quedé despierta, pendiente del pasillo, con el corazón acelerado antes incluso de ver nada. Y entonces apareció.
Lo vi pasar delante de mi puerta y salí detrás de él casi al momento. Lo seguí. Lo vi avanzar. Lo vi meterse en la salita de la tele. Y yo fui directa, decidida a verlo bien de una vez. Pero cuando llegué a la puerta y aquella figura se giró, entendí al instante que no era él. Se parecía muchísimo. Tenía algo suyo en la forma de la cara, en el cuerpo, en el aire de familia. Pero no era mi abuelo. Era otro hombre, más mayor, con una expresión que no he olvidado nunca. Me quedé helada un segundo y luego salí corriendo a la habitación de mis abuelos diciendo que había alguien en la casa. Los dos se despertaron sobresaltados. Mi abuelo se levantó enseguida y fue conmigo a mirar. Encendimos luces. Revisamos el baño, la salita, la cocina, el pasillo. No había nadie. Ni una ventana abierta. Ni un ruido. Ni señal de que hubiera entrado nadie. Entonces mi abuela me dijo que me calmara y que explicara exactamente qué había visto. Y yo se lo conté todo. Les dije que llevaba varias noches viendo a quien yo creía que era el abuelo caminar por la casa, que aquella noche lo había seguido, y que cuando se giró, vi claramente que no era él, aunque se le parecía muchísimo. Y entonces pasó algo que me dejó todavía peor. Mis abuelos se miraron y se rieron. Mi abuelo fue a buscar una foto, me la enseñó y me dijo: sí, es Pedro, mi padre. Pero mi bisabuelo Pedro murió antes de que yo naciera. Yo miré la foto y se me heló otra vez el cuerpo, porque reconocí al instante al hombre que había visto en el pasillo. Era él, la misma cara, la misma expresión. Y ahí entendí de golpe que yo había estado viendo a Pedro, a mi bisabuelo. Lo más raro de todo es que mis abuelos no parecían sorprendidos, ni asustados, ni confundidos. Lo decían con una naturalidad que daba todavía más miedo, como si Pedro de vez en cuando siguiera paseándose por allí y ya está. Le dije a mi madre que me recogiera al día siguiente. Lo sentí mucho, pero me daba mucho miedo seguir durmiendo allí. Cuando mi madre oyó la historia, me dijo que ya había oído a su madre hablar alguna vez de eso, que su suegro solía dejarse ver por la casa de vez en cuando, y que no me preocupara, que no pasaba nada, que eran cosas que pasaban. Pero insistí en que me fuera a buscar. Creo que lo que más me inquietó de todo fue la normalidad con la que todos aceptaban que en esa casa se paseaba mi bisabuelo. Bueno. Verano, casa de los abuelos, por lo tanto ya tiene costumbre. Calor, mucho calor. Mucho calor, pero ya tiene costumbre. Por cierto, esta historia la envía Pilar, ¿vale? Y quien la cuenta es Pilar, en primera persona. Entonces, ella ya tenía costumbre, pero es la primera vez que ve que esto pasa, después parece de muchos años, ¿no? Posiblemente por esa ola de calor inesperada que hace que no pueda dormir, que se levante madrugada y esté más pendiente de los sonidos a los que no les ha dado importancia que otras veces, ¿no? Uh-huh. Vale. Ve lo que ella llama, lo que a ella le parece que es su abuelo, que va por el pasillo. Yo al principio lo que pensaba es que el abuelo era sonámbulo, básicamente. Sí, yo también pensé eso, que podía ser sonámbulo hay gente mayor que se levanta muchas veces por la noche para ir al baño. Sí, pero como dijo que él no se había levantado, que había dormido estupendamente, digo, bueno, pues el hombre será sonámbulo y ya está. Sí, yo también pensé un poco eso, ¿no? Le puedes preguntar, pero a lo mejor le sienta mal y, bueno, pues nada, pues pasas y lo dejas, ¿no? Pero sí que llegue al punto de estar pasando continuamente.
Esto, yo creo que el primer susto, que es cuando ella va detrás de él por la cocina y desaparece. ¿Qué me dices de eso? Puede ser un poquito alucinación de ella. Yo desde luego me quedaría un poco como, espera, ¿qué ha pasado aquí? Yo te estaba siguiendo y ya no estás. Yo es que entiendo... O a lo mejor es ella la que lo ha soñado. En ese momento estaba yo pensando eso. Es que efectivamente, porque yo entiendo... Ahora voy a pensar quizás cómo reaccionaría yo, que a lo mejor pego un chillido, que porque soy más escandalosa que cualquier otra cosa. Sí. Pero también... Tú despertarías a todo el vecindario, seguramente. todo el vecindario. Sí. Pero sí que creo que también intentaría, como para calmarme, decir, espérate, pues debe ser que estoy en ese duermevela, no me he dado cuenta, porque imagínense, noche sin dormir seguida, que tampoco por el día tiene que ser bueno, que lo pasas mal, incómodo, al final estás cansadísimo, aturullado como mogollón de cosas, parece que el cerebro te vaya más lento, porque yo creo que todos hemos pasado olas de calor. Y si no está preparada tu casa, eso puede ser horrible, eso puede ser un infierno. Entonces te deja ahí como medio mamado, que decimos... No sé si eso se dice en otro sitio, pero en Canarias dice tan mamado. Y te quedas atontado y no puedes pensar bien. Entonces yo también creo que intentarías buscar una justificación para decir, a ver, es evidentemente que he estado siguiendo a mi abuelo hasta aquí, ¿no? Pero no sé, y que esa compruebe... desaparición de golpe... Y que compruebe, ¿no? Tú dices, bueno, pues voy a ver si están los abuelos sin molestar, y ves que no están y no encuentras explicación. Se lo vuelve a decir al abuelo y claro, yo creo que o sea, esto de que ahora Pilar se quede despierta otra noche es porque ella no se había convencido de su propia justificación y dice, a ver, aquí está pasando algo. O mis abuelos me están vacilando. ¿Qué es eso de que no se ha levantado cuando lo he visto claramente pasear por el pasillo? Exacto. Y luego le sigo, digo, bueno, puede que sea cosa mía. Me voy a quedar al día siguiente esperando para ver si vuelvo a ver a mi abuelo. Y lo vuelvo a seguir. Sí, o sea, tiene que ser algo de a mí no me ha convencido o él me está engañando, tal, y efectivamente. Pero es que es cuando de repente ve a la figura que la sigue, se va a meter al baño, pero es que a mí lo que me llama la atención, porque ya hemos comentado en otras partes de si es un fantasma o tal, de esta rutina que van repitiendo, ¿no? Sí. Pero es que esta persona se gira, la mira y entonces ella le ve la cara. Bueno, dice que se gira y ella le ve la cara. No sabemos... No quiere decir que le mire la cara, ¿no? No, claro. Eso es. Ella le vio la cara. Ella le vio la cara. Vamos a llamar persona, ente, ser, lo que sea, se da la vuelta, le mira a Pilar y es cuando le mira, o sea, le ve Pilar la cara y es cuando ve, ostras, si no es mi abuelo, ¿quién es este? Claro. Se parece mucho, pero no es mi abuelo. Pero sí. Y ahí reaccionó, que es de las formas que nosotros reaccionamos del miedo, que no me acuerdo muy bien cómo era, porque era, primero puede ser que te paralice, después puede ser que intentes atacar o que huyas. ¿No? Son las tres, sí. Exacto. Las tres respuestas básicas. Pues ella se quedó helada, que lo entiendo que se pueda quedar paralizada ante algo tan que le choque tanto. Pero se quedó paralizada por el miedo o porque estaba procesando que había alguien que no era su abuelo, pero que era muy parecido físicamente a su abuelo. ¿Es mi abuelo o no es mi abuelo? ¿Me estoy explicando? Está en ese punto de discernir, ¿realmente es mi abuelo o no es mi abuelo? Se parece muchísimo, pero no es él. Pero si no es él, ¿quién es y dónde está mi abuelo? A ver, yo creo, Capi, que eso le pasaría a alguien si a lo mejor va por la calle y te lo encuentras y dice, ay, pues no era mi abuelo tal. Pero en una casa donde están viviendo 2 personas y ella, y que ya saben que son 3, de repente encontrar que puede haber un cuarto, pues yo creo que tuvo que pasar miedo. Porque decir, ¿y esta persona? Digo yo. Ver, mosqueada lleva unos cuantos días. Por eso estaba a ver qué está pasando, qué está haciendo mi abuelo con tanto pasear por la noche por el pasillo. Y que me dice que no. Entonces, mosqueada estaba un poquito. Ahora, pasamos a la siguiente parte de todo esto, que es lo que a mí me intriga ya muchísimo. O sea, ya no solamente esto de que ella lo vea, y además de forma repetitiva, sino
que se lo comenta a los... Por supuesto que los abuelos reaccionan como cualquier persona. Ostras, puede haber entrado alguien, vamos a ver toda la casa y tal. Claro. Porque estaban calladitos y no le habían avisado de lo que pasaba. Porque vete tú a saber la de años que ella lleva yendo allí, pero como dormía por la noche no se enteraba de lo que estaba pasando. No, es que lo sabía toda la familia, lo sabía hasta su madre. Por eso. O sea, Pilar, lo siento, pero eres una marginada, tía. O sea... Y la cosa es que cuando se lo cuentan los abuelos súper tranquilos, decir, contra, pero sí ese es Pedro. El abuelo. El abuelo Pedro. Tu bisabuelo, y como si nada, ¿no? Y que ella, además que le enseñan una foto y que ella reconozca al final la foto, sí, es que era esta persona, pues nada, no pasa nada. Y que se lo diga a la madre, porque le diga, mira, yo aquí no voy a dormir más, es una locura. Que no pasa nada, mujer, que si es solamente tu abuelo, o sea, mi abuelo, quiero decir, pues tu bisabuelo, o sea, tú tranquila, tú duerme, que no pasa nada, si solamente el hombre se pasea por la noche por ahí, que está muerto desde hace 50 años, pero da lo mismo, hombre, tú tranquila, tú duerme. Hombre. Pero es que esto es muy curioso porque puede... O sea, es que es una historia que yo he escuchado muchísimo, sinceramente. No solamente por parte de Pilar, sino muchísima gente, sobre todo mucha gente... Bueno, no tiene que ser solo de pueblos, porque también conozco gente de ciudad que dicen, no, pues es que a mí me pasa a visitar mi abuela todas las noches para darme las buenas noches. Pero una cosa es que te vayan a visitar y otra cosa es que Pedro esté metido en una rutina continua noche tras noche, noche tras noche. Ya. No sé, yo... Sí, bueno, serán cosas distintas, imagino. Claro, yo creo que... A ver, podría Pero es ser... algo que he oído, ¿no? Que todo el mundo lo toma con mucha naturalidad en la familia. Sí, no, pues ese será mi abuela o tu bisabuela o no sé qué. Eso sí que lo he oído yo muchísimo más. Pero yo ahí no estoy viendo en la figura de Pedro al típico ángel guardián o guía espiritual que aparece para ver que estás bien, para saludarte, para darte ánimos, para la razón que sea. Para la razón que sea. Yo ahí lo que estoy viendo más es un eco emocional de un ser que está continuamente repitiendo algo. Tus acciones del día a día. Entonces, hombre, sí estaría bien que llamaran a algún profesional para que el pobre hombre pudiera descansar en paz. Descansar. ¿Vale? Pero ¿qué te parece si vamos a ver qué es lo que nos dice la ciencia en base a lo que nosotros hemos investigado y hemos puesto pues un poquito nuestras ideas en orden? ¿Qué te parece? Sí, me parece muy bien. Vale, porque desde la parte más científica aquí hay que mirar primero a la percepción nocturna y a los estados frontera entre sueño y vigilia. Efectivamente, que eso estábamos hablando, que puedes estar totalmente todavía medio dormida y no darte cuenta. Puedes imaginar. La percepción es distinta, exacto. Sí. Porque aquí hay una investigación muy interesante que hemos encontrado de Flavie Waters, una neuropsicóloga australiana, investigadora de alucinaciones y sueño. Entonces, es muy interesante lo que dice esta señora, porque ella, junto con su equipo, muestra en una investigación que la privación del sueño y las noches fragmentadas pueden favorecer distorsiones perceptivas y experiencias muy vívidas, desde errores de interpretación hasta fenómenos visuales o multisensoriales. Es decir, que nuestra CPU, el cerebro, debido al cansancio, procesaría la información de forma errónea. Puede ser perfectamente. Podría meter aquí una cuña pequeña en cuanto a percepción, porque a mí esto me llamó muchísimo la atención. Hace muchísimos años, yo era muy chiquitita y mi madre tuvo un proceso febril enorme, o sea, estaba con muchísima fiebre y se reflejaba la luz sobre el teléfono que antiguamente, bueno, pues este estaba colgado en la pared, muchas casas lo tenían así, y la luz le daba al teléfono. Y ella interpretaba en su cerebro que debido a esa luz el teléfono estaba sonando. Y eso siempre se me quedó grabado porque tú dices,
tú me dices, bueno, puede estar sonando porque ella parece que esté escuchando un sonido o que le parezca algo visual porque ha visto algo visual. No, en este caso, una cosa visual le estaba a ella haciendo imaginar que había un sonido. Súper curioso cómo funciona el cerebro cuando está cansado, agotado o en este caso en ese proceso febril que tenía, ¿no? Uh-huh. Que va acorde con lo que estamos hablando, ¿no? Puedes tener alucinaciones. Sí, me está viniendo a la cabeza lo que sería la caverna de Platón, en la cual unas sombras hacen a unas personas que están viendo las sombras creer que esas sombras son la realidad. Y hasta que uno se libera de las cadenas y va al exterior a ver lo que realmente es la realidad, esas sombras son reales. Es decir, para un cerebro que está interpretando ese teléfono que está sonando, es real, está sonando. Exacto. Aunque no lo esté sonando. Pero bueno. Exacto, y que he dicho alucinaciones y posiblemente tendría que hablar de alucinosis, que son cosas distintas. Bueno, no somos técnicos ni especialistas. No somos técnicos, sí. Pero la que sí es una especialista es Mariana Sodré, porque esta mujer hizo una revisión junto con sus colaboradores sobre estados disociativos relacionados con el sueño y explica que en ciertos momentos pueden mezclarse parcialmente sueño y vigilia, generando escenas que la persona vive como completamente reales, que es lo que tú decías. Y lo que tú has dicho, una cosa es la percepción de la persona que lo está viviendo como real. Efectivamente, y en una casa calurosa, que es lo que acabas de comentar tú antes, con despertares repentinos, repetitivos y observación a oscura de tu entorno, eso sería la explicación más prudente desde la psicología del sueño. A ver, en este caso hay un detalle que lo vuelve un poquito raro todo, porque Pilar no dice que haya visto de repente como una sombra difusa, ¿no? Esa idea que tenemos de los fantasmas o de algo que no sabes qué es exactamente lo que es, sino realmente ya está viendo una figura humana coherente, repetida, con unos rasgos familiares que además después hemos visto que identifica, y esto pues se puede conectar con otro campo de estudio, que son las experiencias perceptivas tras una muerte o experiencias de presencia continuada, que en este caso las vamos a nombrar de nuevo y aunque no es el caso exactamente de Pilar, pero se une mucho. Tú imagínate el desconcierto que tuvo que ser para Pilar ver la fotografía de aquel hombre que llevaba décadas muerto. Sí, no me lo quiero imaginar porque pasa uno miedo. Y fíjate, no tienes por qué pasar miedo porque no estaba pasando nada. Y todos se habían habituado a eso, ¿no? Pero es más, le quitan total importancia. Le quitan importancia, pero estas cosas que no podemos explicar, ¿no? Dices, es que no lo puedo explicar de forma racional, se me escapa y me da cierta inestabilidad, ¿no? No saber qué es lo que pueda pasar. Pues William Dewey Rees, que es médico generalista galés, autor del clásico estudio publicado en British Medical Journal en el 71, que entrevistó a 293 viudos y viudas de una zona rural de Gales y encontró que casi la mitad había tenido alguna experiencia perceptiva de su cónyuge fallecido. Lo más común era simplemente sentir su presencia. Entonces, aquí estamos hablando, en caso de duelo, ha fallecido algún tipo de familiar, pues fíjense, más de la mitad sentían que todavía seguía su presencia. Más tarde, el filósofo británico y profesor de filosofía en la Universidad de York, en Reino Unido, que está especializado en fenomenología del duelo, que se llama Matthew Radcliffe. Estos dos estudios ya lo hemos comentado en algún otro relato. Ha estudiado cómo estas experiencias pueden ser frecuentes y profundamente reales para quien las vive, sin que eso signifique automáticamente una enfermedad mental. Y aquí está la diferencia. Una cosa es lo que pueda ser real o que haya sucedido y otra cosa es lo que esa persona realmente ha vivido y ha sentido. Estamos hablando de cosas que pueden ser totalmente distintas. Tú no le puedes negar a una persona, es que eso no te ha pasado. No, la persona lo ha vivido así. Claro. Y aquí, pues Pilar, en este caso, que es lo que decíamos antes, Pilar pues no estaba en una fase de duelo.
Por lo tanto, Jackie ni siquiera lo había conocido. Sí que era un familiar, pero que había fallecido hacía muchísimo más tiempo. Y esto es lo que hace pues que, bueno, que se aleja de este patrón más típico y entonces se vuelva más difícil de reducir solo la memoria, añoranza o una proyección emocional, pero que tampoco, porque no lo conocía de nada. Entonces, esto lo hemos estado intentando a ver dónde lo podíamos meter, ¿no? En qué justificación científica de las que suele haber, dónde lo podíamos ubicar. Y la verdad es que está siendo difícil. De todas formas, antes de nada me gustaría hacer aquí un hincapié porque has dicho una cosa muy interesante y es que más de la mitad, en ese estudio, más de la mitad de las personas que están en un duelo han sentido la presencia, por lo menos, de un ser querido que acaba de fallecer. Eso estaríamos hablando de que una persona que acaba de fallecer, un descarnado, lo que haría básicamente sería tratar de comunicarse con sus seres queridos para decirle, tranquilo, no sufras, estoy bien. Es un tema muy interesante, un melón muy interesante que se nos abre. Y si queréis que hablemos sobre este tipo de experiencias, pues nos lo dejáis en comentarios y encantados nos pondremos a ello. Y continuamos para ver qué nos dice el lado del misterio sobre este caso, sobre el caso de Pilar, porque desde la investigación parapsicológica e historia de apariciones, este relato encaja muy bien con lo que la Sociedad para la Investigación Psíquica, fundada en Londres en 1882, llamó apariciones ligadas a un lugar. Hemos hablado ya anteriormente también de esta Sociedad para la Investigación Psíquica. La verdad es que efectivamente. muy interesante. Y vamos otra vez a nombrar a la enciclopedia, sí, otra vez, porque esta obra digital de consulta sobre investigación psíquica y parapsicología, creada por la Sociedad para la Investigación Psíquica de Londres, iniciada en el 2014, con más de 700 entradas, ojito, 700 entradas, solamente desde el 2014, redactadas por decenas de autores y especialistas del ámbito de la investigación sobre fenómenos parapsicológicos, resume que las apariciones suelen presentarse como personas normales, no necesariamente transparentes, entes vaporosos o lumínicos, sino también como personas normales. Y en los casos de aparición repetida en una casa, y a menudo actúan de forma repetitiva, casi mecánica, como si repitieran una rutina y no interactuaran realmente con las personas vivas. Es decir, volvemos otra vez a ese eco emocional del cual ya hemos hablado en otros episodios. Efectivamente. También siempre hemos estado acostumbrados que si hay algún tipo de aparición, parece que tiene que ser quizás, yo no sé si esto ha sido aprendido por películas, que siempre tenían que buscar una diferencia para que se notara que era una aparición y le daban ese aspecto o etéreo tal, que también puede ser que sean así. Pero ahora actualmente en películas más actuales sí que hay veces que juegan precisamente con eso, ¿no? Que estás con una persona real y no saben realmente si están con una aparición, una persona real que se acerca más a esto. Pero eso sí, que no tienen que ser cosas simplemente vaporosas o transparentes, sino que puede ser real como la vida misma, que quizás eso me da más miedo. El caso es que Tyrrell, que fue un matemático, físico e ingeniero inglés, pues que describía que muchas apariciones como figuras aparentemente normales que uno confunde como una persona real hasta que algo no encaja. Y esto es lo que le ocurrió un poquito a Pilar, ¿no? Que parece que es una persona normal, aunque parece que se desliza más que anda, o tal vez va de puntillas, ella dice, hasta que hay algo raro, porque el hombre desaparece, luego es algo extraño, no encaja todo correctamente, y eso le hace estar en un estado de vigilancia, de hipervigilancia. Y es que si uno mira la historia desde esa tradición, Pedro, es decir, el bisabuelo de Pilar, no estaría visitando a la familia para dar un mensaje, que es lo que comentábamos antes,
sino que estaría repitiendo su circuito, es decir, pasillo, baño, cocina, la salita de la tele, como si una parte de él hubiera quedado adherida a la casa. Sí. Y aquí, eso es, y aquí nos lleva a la conclusión de decir, pues tendríamos que hacer algo para evitar que Pedro siguiese adherido a esa casa, a ese bien terrenal, y pudiera trascender, si es que parte de él no ha trascendido. El cansancio puede deformar una silueta. Hasta hemos llegado a un acuerdo, ¿no? Y una noche puede hacerte ver lo que no toca. Pero aquí hay algo más incómodo, una figura que se repite, una cara que después se encaja con una foto y una familia que no responde con miedo.